Bueno, pues buenas tardes a los entusiastas que siguen aquí después de todas las horas que lleváis en el Congreso hoy. Tenemos una mesa, pensamos que interesante, desde luego con componentes que tienen mucho que decir sobre compra pública innovadora, que hemos llamado, que hemos etiquetado de una manera también entusiasta, pensando en lo posible en pasar de la teoría a los hechos y hablar de experiencias muy concretas. Vamos a hacer las presentaciones rápido. Yo además hablaba con ellos, con ellas estos días, diciéndoles que nos gustaría que fuera una mesa redonda de verdad en la que en la aproximadamente una hora, un poco menos que quizá tenemos, reduzcamos la parte de presentaciones al mínimo. Vamos a ver si podemos no consumir más de 25 o 30 minutos en la parte de presentaciones y que luego haya un turno de preguntas del público, desde luego, y cruzadas entre ellos para hacerlo, como digo, lo más ágil posible. Tenemos una composición de una mesa, como decía, de lujo, porque tenemos a los dos fundamentales agentes de la Administración General del Estado, al Ministerio de Ciencia y al CEDETI, a la Agencia Nacional de Innovación, adscrita también al Ministerio, pero con bastante vida propia, a las dos personas responsables de la CPI, como ahora diré, en estas entidades. Tenemos a Ana, que viene de FEM, que, como comentaré, ha venido impulsando por la CPI desde la Federación de Municipios. Por tanto, dos, si se quiere, financiadores, una entidad de referencia con mucha presencia, como es lógico en este Congreso, que hace más la labor de catalización, de anticipación de iniciativas y de proyectos. Y, por último, tenemos a Tony, que ahora le presentaré apropiadamente, un entusiasta más en la perspectiva de, si se quiere, entusiasta de la CPI, de la innovación, más en la perspectiva de practitioner, ¿no? de entidad que ya está dando sus primeros pasos en llevar la compra pública e innovación de la teoría a la práctica, ¿no? Bueno, yo me presento brevemente en 10 segundos. Soy Diego Moñux, como han visto, de socio, director y fundador de Silo, una empresa de asesoría en materia de política y gestión de la innovación, con mucha práctica en compra pública e innovación, mucho contacto con estas entidades y con otras muchas. Vamos a comenzar y voy a irles presentando, si les parece, también según intervienen, por este mismo orden, comenzando por Amanda, siguiendo por Sergio, Ana y Tony. Les he pedido, como decía, vamos a intentar hacer las presentaciones breves, centradas primero en su perspectiva, desde el ángulo de dónde venimos, qué ha hecho mi entidad por el apoyo, vertebración de la CPI, puesta en marcha de la CPI, y una segunda parte más de hacia dónde vamos o qué retos compartidos con la audiencia y con todo el público del Congreso tenemos. Y a partir de estas presentaciones, como decía, luego iniciamos un debate. Hago las presentaciones muy breves, tienen los currículums en el programa y mucho más en Internet de lo que yo pueda decir, que siempre se quedará corto. Amanda Gil es la subdirectora general de Fomento de la Innovación en el Ministerio de Ciencia. Entre las responsabilidades, bueno, ella tiene una trayectoria larga en distintas agencias y entidades, incluida la Oficina de Patentes, el Ministerio de Sanidad, ahora el Ministerio de Ciencia, siempre de alguna forma o en parte vinculada con la innovación. Y tenemos también a Adolfo, a su adjunto, aquí en la sala. Nos han venido con mucho entusiasmo, como siempre, con la CPI, que es de agradecer para los que estamos del otro lado. Ella es la responsable del programa FID y del programa fundamental de financiación de la compra pública e innovación desde el Estado, pero abierto a toda España, y creo que sin más te dejo la palabra. Pues las tenemos preparadas, creo que aquí, ¿no? Las presentaciones. Sí, yo la voy buscando y abriendo mientras te presentas un poco más, si quieres, como quieras. He preparado una presentación muy simple, sobre todo porque no sé qué grado de conocimiento los que estáis aquí en el auditorio tenéis de lo que hacemos en el Ministerio de Ciencia en relación con la CPI, y por tanto creo que es más fácil de seguir si tenéis el apoyo visual, pero vamos, que si no, pues lo hago. Esa es. Va a ser muy rápida la explicación, como me ha pedido Diego, así que nada, voy a hablar un poquito rápido y... Pero aquí también puedo hablar, ¿no? Sí, ahora te voy a poner un micro, esto sí. Bueno. Sí, esto bien, gracias.
¿Se oye por aquí? No, todavía no. ¿Ahora? Gracias. Bueno, pues yo lo que os quería comentar muy rápidamente es qué hacemos en el Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la compra pública de innovación, y lo que hacemos es gestionar lo que ha mencionado Diego, que es la línea FID, la línea de fomento de innovación desde la demanda, que como no sé si la conocéis todos los que estáis aquí, os lo voy a describir muy brevemente. La línea FID es un programa para fomentar el uso de la compra pública de innovación entre los compradores públicos. Esto quiere decir que, que la línea FID no aglutina toda la CPI que se hace en España, ni muchísimo menos. Y lo digo porque es una confusión bastante frecuente. A través de la línea FID se ofrece cofinanciación regionalizada, es decir, variable según la comunidad autónoma en la que se produzca la actuación, con cargo a fondos europeos, con cargo a fondos FEDER. En el actual, todavía vigente, periodo de programación 2014-2020 hemos dispuesto de algo más de 300 millones de euros para esta finalidad, y lo que aporta el Ministerio de Ciencia es un valor añadido que no es nada desdeñable, y es que adelanta los fondos al beneficiario de forma que el beneficiario, el solicitante de la ayuda, posterior beneficiario, no tiene que esperar al final de la actuación y de la justificación de los gastos para recibir los fondos, ¿vale? Entonces, esto es un valor añadido bastante importante. Otra característica de la línea es que nosotros concedemos tanta importancia al componente de la innovación como al componente de la compra, porque consideramos que el impacto socioeconómico real solo se consigue con la adquisición y el despliegue de la solución innovadora. Es decir, que para nosotros tan importante es la fase 1 de la operación, que es la fase de I+D+I propiamente dicha, que es la que se cofinancia con cargo a FEDER, como la fase 2, que sería la fase de adquisición y despliegue o implantación de la solución innovadora. Y tanta importancia le concedemos que una de las novedades que hemos introducido recientemente es la exigencia de que la solicitud de la ayuda venga acompañada de un compromiso de despliegue por el solicitante, ¿vale? Nosotros consideramos que una solución innovadora que se queda en un cajón o que se queda arrumbada no sirve para nada, no tiene impacto socioeconómico y, por tanto, no podemos hablar realmente de compra pública de innovación. Estaríamos hablando de un desarrollo innovador, pero no de compra pública de innovación. Y, finalmente, como en cualquier CPI, en el ámbito de la línea FID se produce lo que podemos llamar una transferencia de conocimiento inversa, que es que mientras en la transferencia clásica primero se genera el conocimiento y luego se le busca una aplicación práctica, en la CPI pues justamente es lo contrario, se detecta primero la necesidad y luego se busca una solución innovadora ad hoc para esa necesidad. ¿Qué hemos conseguido en los últimos tiempos? Concretamente en el año 2019, que ha sido muy productivo. Bueno, pues tenemos actualmente 10 proyectos en ejecución, ahora 2 de ellos menos porque finalizaron en diciembre de 2019. Por un presupuesto total de casi 92 millones de euros, de los cuales 74 son con financiación europea. Y además tenemos otros 22 proyectos en preparación, de los cuales 11 se encontrarían en la fase ya seleccionados en la fase de preparación del convenio, que son los correspondientes a las rondas 2 y 3 del programa FID Salud, que es un programa específico que tenemos para el ámbito sanitario. Estos rondaría en torno a los 30 millones de euros de senda FEDER, de financiación europea, y la otra mitad, los otros 11, estarían en la fase previa a la selección, que es la fase de evaluación, que estos serían las propuestas correspondientes a la convocatoria FID 3 y representarían en torno a 81 millones de euros de senda FEDER. He de decir que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en este año pasado, 2019, porque hemos llegado a tramitar 3 convocatorias en paralelo, que son las que acabo de mencionar, lo cual nos ha permitido multiplicar por 5, repito, en un solo año, la media anual de compromisos FEDER de los 4/5 años anteriores, en los que la media anual estaba en 20 millones de euros de compromiso FEDER, y en un solo año hemos pasado de 20 millones a 110, ¿vale? Con lo cual no es ninguna tontería. Y también vamos a multiplicar por 3 a lo largo del año 2020 el número de operaciones en ejecución. Vamos a pasar de los 10 convenios que os mencionaba antes, que están actualmente en ejecución, a unos 30. Pero no solo podemos ofrecer datos cuantitativos importantes, sino que también hemos introducido muchísimas mejoras cualitativas, mejoras en el procedimiento, con el objetivo de ganar en seguridad jurídica, tanto, sobre todo para el beneficiario, lógicamente, pero también para nosotros, para los gestores, reducir los plazos de tramitación, que era una asignatura pendiente de la línea FID, la que pinchaba bastante,
y también mejorar la accesibilidad de la herramienta a los potenciales usuarios. Y en este sentido, pues hemos adecuado todo el procedimiento a la regulación, a las disposiciones de la Ley 39/2015, que, como saben, es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hemos revisado todo el procedimiento para simplificarlo y racionalizarlo todo lo posible, y también hemos informatizado de cero todo el procedimiento, lo cual consideramos que no solo permite adecuarnos a las garantías, a las exigencias FEDER y también de la legislación nacional, sino que va a repercutir muy positivamente en todos estos aspectos que les comento. Pero, sobre todo, lo que hemos hecho es dar el primer paso para realizar un cambio de paradigma en la gestión, en el procedimiento de gestión de la línea FID, pasando de una convocatoria abierta, que era lo que hemos estado haciendo, el modelo que hemos estado siguiendo durante todo este periodo de programación 2014-2020, a un modelo de convocatoria cerrada, ¿vale? Entonces, ya hemos puesto la primera piedra para esto, ya hemos dado el primer paso para esto, con la publicación en el BOE de 13 de noviembre de 2019 de una orden por la que se pretende establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el marco de la línea FID. Esto ya les digo que sería más de cara al siguiente periodo de programación 2021-2027. Y nos pedía Diego que finalizásemos con lecciones aprendidas, que yo también que considero que son retos para el futuro. Bueno, pues la primera lección aprendida es que cualquier mecanismo que pretenda fomentar la CPI debe ser ágil y accesible. Ágil porque la innovación es volátil, la innovación no espera, necesita respuestas rápidas, y accesible porque hay que desmitificar la CPI, hay que hacerla un poco simpática, ¿no? y que la gente pierda el miedo de decir, bueno, voy a hacer una compra pública de innovación, esto es complicadísimo, no sé por dónde tirar. Bueno, pues eso hay que también luchar contra ese mito. En relación con esto, es muy importante señalar que la CPI dista mucho de estar incorporada al ADN de las administraciones públicas. En este sentido, pues lo que tenemos que hacer es un esfuerzo en la diseminación, las labores de formación, de intercambio de buenas prácticas y tal, para poco a poco ir creando una cultura administrativa que podríamos llamar CPI friendly, es decir, receptiva al uso de la CPI. También podríamos decir que sería deseable una mayor coherencia de la CPI, de las diversas actuaciones de CPI que se realizan en un determinado ámbito, como por ejemplo el ámbito de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque debemos de procurar que la CPI, que las diversas actuaciones de CPI que se realizan, pues no vayan un poco deslavazadas, sino que estén un poco orientadas y que estén que logren, que tengan el mayor impacto posible, y de esta forma podamos evitar también las inversiones poco productivas o con una ratio coste-beneficio baja. Y finalmente, también podríamos decir que es una lección aprendida / reto, el lograr una mayor capilaridad de la herramienta, por ejemplo, en el ámbito local. Y esto es un reto porque en la línea FID pues es una asignatura pendiente que tenemos, que estamos valorando medidas de cómo hacerla más cercana a las entidades del ámbito local. Y con esto termino y ya dejo cualquier otra pregunta para el tiempo de debate. Gracias. Muchísimas gracias, Amanda, por la concisión y por los mensajes claros. Pasamos a Sergio Capitán. Yo no sé, también creo que comentaba que iba a utilizar la propia web de CEDETI. Él seguramente tiene más que contar en la perspectiva de lo que están poniendo en marcha, más que de lecciones aprendidas, porque llevan un poquito menos de tiempo en el ámbito de la CPI. Él es ingeniero de formación, lleva al menos 12 años en CEDETI en distintas posiciones y desde hace un año, quizá, sí. Es responsable de la nueva, entre comillas nueva, ¿no?, que tiene un año de hecho, oficina de CPI en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, como digo, la Agencia de Innovación del Ministerio del Estado. Pues adelante. Pues muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si conocéis lo que es CEDETI. Os pongo aquí nuestra página web. Somos una entidad pública empresarial y pertenecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenemos 43 años de vida y nos hemos dedicado en todo este tiempo a fomentar que las empresas españolas aumenten su competitividad y ayudarlas también en el ámbito de la internacionalización. Recientemente nos hemos metido con esto de la compra pública porque queremos, además, intentar modernizar a la Administración Pública española. Antes Amanda ha comentado el otro programa que tiene el Ministerio, está muy enfocado al lado de
de la demanda de las administraciones públicas. Nosotros, dado que nuestra razón de ser ha sido trabajar con las empresas, lo hemos hecho al revés. Está la CPI proactiva y la CPI reactiva, que es la que hacemos nosotros, diciendo a las empresas y entidades que nos digan qué desarrollos tecnológicos están en condiciones de acometer que puedan resolver necesidades que tengan las administraciones públicas. Y así diseñamos un instrumento de tal forma que en el año pasado abrimos una llamada de expresiones de interés. Todo esto lo podéis ver en nuestra página web, cedeti.es. Estuvo abierta por espacio de poco más de un mes. Entonces, lo que pedíamos era eso, a las empresas que nos dijeran esos desarrollos que pudieran solventar necesidades públicas. Hicimos un filtrado en base a criterios de elegibilidad y priorización, en base a que estuviera la administración pública identificada, en base a presupuestos, que estuvieran en zonas en las que tengamos fondos FEDER, dado que esta iniciativa se está acometiendo con fondos FEDER y con fondos propios de CEDETI. Sin extenderme mucho, lo tenéis todo esto detallado en nuestra página web. Y al final elegimos 7 finalistas, que son las que estamos apoyando, si bien viendo que los tiempos se dilatan mucho, hemos cogido alguna iniciativa más, ahora os las voy a presentar, y son las que estamos trabajando en estos momentos. A día de hoy tenemos abiertas estas consultas preliminares al mercado, que veis aquí, en la que, previo a lanzar una futura licitación, estamos preguntando a las universidades, a las empresas, a todo aquel que tenga algo que decir en este sentido, cómo solucionarían esos retos tecnológicos que les hemos propuesto, ¿vale? Podéis entrar en el detalle de cualquiera de ellas. Esta misma mañana hemos tenido la presentación de esta de aquí, que es con Adif, que pues ellos están buscando nuevas maneras de auscultar lo que es la vía, por ejemplo, para evitar un posible accidente debido a la fisura o a la rotura de un carril. Si tenéis curiosidad, os animo a que entréis en nuestra página web, porque están todas estas publicadas. Bien, tenemos abierta esta llamada de esta consulta preliminar al mercado durante un periodo de 45 días. Hay algunas de las 11 que habéis visto aquí que ya están cerradas, en el sentido de que ya hemos recibido todas las propuestas de los distintos actores económicos y estamos trabajando en ellas para ver si procede sacar una licitación. Y bueno, pues más o menos os he contado la iniciativa en el momento en que estamos ahora, finalizando consultas preliminares del mercado y a la fase de firma de convenios con las administraciones. Y por comentar un poco el tema de lecciones aprendidas, pues si bien CEDETI ha querido un poco darle la vuelta y empezar desde el tejido empresarial, nos hemos dado cuenta que en esto pues la administración pública es clave. Entonces, ha habido iniciativas que hemos empujado, que hemos trabajado mucho en ellas, y al final, dado que no había una administración pública realmente interesada y con medios para ayudarnos a testear esto, porque al final, bueno, no lo he comentado, CEDETI lo que va a hacer es comprar servicios de I+D que pueden terminar en un prototipo que, una vez que esté validado, CEDETI cede a la administración pública para que continúe el proceso de validación. Es una compra pública precomercial, nos quedamos en lo que es la validación en entorno real. No sé si estáis familiarizados en lo que son los TRLs, pero bueno, lo que sería un TRL 7, todavía lejano del TRL 9, que es cuando ya una solución está perfectamente implantada en el mercado. Y en ello andamos, haciendo camino al andar. Seguramente de estas 11 iniciativas no podamos meter todas en esta ronda FEDER, porque los plazos de licitación son largos. Los que trabajéis en contratación pública lo sabréis, que las licitaciones, que los cronogramas se van mucho a la derecha, y entonces, bueno, estamos hablando de proyectos de 2 años de duración que deberíamos tener adjudicados antes de que acabe 2020 para poder certificar los proyectos 2 años más tarde ya a Bruselas, de tal forma que alguno de ellos al final diremos, oye, esto queda ya para la siguiente ronda FEDER. Pues si os parece, luego hay un tiempo de debate y cualquier pregunta será bienvenida. Os animo a mirar nuestra página web, que ya os digo, un icono naranja, no nos patrocina Ciudadanos, pero aquí aparece todo lo relativo a compra pública. Gracias. Pues muchísimas gracias también, Sergio, qué disciplinados todos con el tiempo, que nos va a dejar lugar para el debate. Pues Ana, es tu turno. Creo que tu presentación debería estar sí. Bueno, Ana Estebaranz es, creo que desde ayer, la responsable de Agenda 2030 y fondos europeos en FEMP, pero bueno, aparte tiene una larga trayectoria
casi 30 años en la Federación, durante mucho tiempo, por lo menos desde que nos conocemos, o has interactuado con Silo, era la subdirectora de innovación, y en calidad de toda esa trayectoria de apoyo a la innovación y en particular a la CPI, es para la que te pedíamos vuestra presentación, así que adelante. Vale, muchas gracias, Diego. Bueno, yo en primer lugar agradecer la oportunidad, ¿no?, de explicar el proyecto que tenemos en la Federación y que le llevamos poniendo en marcha desde hace 2 años. Para aquellos que no conozcan la Federación, decirles que es la asociación de entidades con mayor implantación en todo el territorio. Actualmente están representadas 7.324 entidades locales, donde incluimos ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. O sea que en la FEN estamos viendo claramente que tenemos representados a más del 90% de los gobiernos locales españoles. ¿Por qué hago esta introducción? Me parece que es fundamental porque el papel que nosotros queremos hacer en compra pública de innovación fundamentalmente es ver cómo lo podemos integrar dentro de nuestra central de contratación y dar ese servicio a todos los ayuntamientos, a todos los gobiernos locales, no solamente ayuntamientos, sino, como les decía, a todos los gobiernos locales, y acompañarles en todo el proceso, desde lo que supone el levantamiento de retos, que es muy complicado. Ahora les voy a explicar un poco cómo lo hemos hecho nosotros en los 2 retos que tenemos identificados, en todo el proceso de priorización de esos retos y llegar incluso a acompañarles hasta el procedimiento de lo que es la contratación. Era un poco lo que comentaba Amanda también, que están viendo que se están poniendo en marcha proyectos y que están intentando que la compra pública de innovación entre en la administración local y, sin embargo, estamos encontrando muchas dificultades, pero dificultades que son lógicas porque es un procedimiento que es muy desconocido. Y bueno, yo creo que aquí hay algún interventor o algún secretario que sabe perfectamente todo el procedimiento que conlleva este tipo de proceso. Nosotros toda la parte de compra pública de innovación lo hemos enfocado dentro de un proyecto que teníamos y que seguimos teniendo, de que los gobiernos locales tiendan a ser ciudades y territorios inteligentes. Y lo que estamos pretendiendo es que, efectivamente, como se estaba diciendo antes, la CPI sea una herramienta y una oportunidad para mejorar todos los servicios que se prestan desde el ámbito local, muy en consonancia y muy imbricados y trabajando muy de la mano con todo el tejido empresarial, y fundamentalmente lo que buscamos es que desde los gobiernos locales se haga una prestación de servicios mejor a la ciudadanía y con mayor rentabilidad. El modelo de gobernanza que nosotros hemos puesto en marcha, en el que se enmarca toda la CPI, lo hemos trabajado a nivel interno con todas las comisiones de trabajo, con las 26 comisiones de trabajo que había en el momento de poner en marcha esto. Digo 26 porque ahora mismo actualmente tenemos 27, donde se enmarca la de ODS, que me afecta ahora más directamente. Entonces, lo que hicimos fue trabajar internamente con el conocimiento que se tenía en las diferentes comisiones de trabajo de qué problemáticas veíamos en el ámbito local que pudieran ser susceptibles de aplicarlo o de resolverlo a través de la CPI, y a la vez con los gobiernos locales. Con los gobiernos locales lo hicimos haciendo una selección inicial, porque no podíamos trabajar con los más de 7.000 ayuntamientos porque era imposible y no todos estaban dispuestos a trabajar en temas de innovación, y nos centramos fundamentalmente en los que están en la red Impulso, que es una red que está auspiciada además por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y están muy involucrados en temas de innovación, y con la red de ciudades inteligentes, que además muchos de los municipios que están en una red están en otra, con lo cual partíamos ya de un trabajo previo importante hecho. Hicimos varias jornadas, intentamos ver cuál era la problemática que era más común a los ayuntamientos y que podía ser susceptible de CPI, y a partir de ahí llegamos a un punto que priorizamos los retos, pero estábamos perdidos. Estábamos perdidos porque es muy complicado y, claro, dijimos lo mismo, nos estamos elucubrando, y resulta que luego, cuando saquemos una consulta al mercado, las empresas nos dicen que, bueno, que les parece muy bien, pero que no pueden hacer ninguna solución acorde a lo que nosotros estamos planteando. Entonces dijimos, bueno, vamos a tirar por la calle en medio y vamos a hacer una primera jornada, antes de hacer la consulta al mercado, una primera jornada de trabajo con el sector industrial y con el sector de las empresas. ¿Para qué? Para que nos ayudaran a toda esa amalgama de ideas que teníamos y que necesitábamos poner en orden, trabajarlo directamente con ellos.
Voy a mezclar lo de las ventajas y lo que hemos conseguido, ¿vale? Las lecciones aprendidas. Creo que ha sido una oportunidad magnífica. Creo que la colaboración público-privada en iniciativas de este tipo es vital y que es la única manera de sacarlo adelante. De hecho, a partir de esa jornada conseguimos definir 3 retos, 3 ideas que podían ser susceptibles de compra pública de innovación. Hicimos la consulta al mercado, ya sí que hicimos la consulta al mercado y perfilamos y pedíamos que nos hicieran ya ofertas concretas para dar solución a esos planteamientos que hicimos. Bueno, pues de los 3, y eso que lo habíamos trabajado perfectamente, bueno, hubo uno de los retos que la verdad es que es muy complicado, es muy complejo, sabíamos que era muy complejo, se quedó un poco descafeinado ahí, no hubo manera, ¿no? Y se quedó en 2 retos. Entonces, sí nos han ofrecido posibles soluciones a 2 retos. Los retos que nos hemos planteado son en 2 ámbitos. Uno, en el ámbito de desarrollo sostenible, muy centrado en temas de movilidad y en ver cómo se puede compaginar y convivir todo tipo de vehículos con peatones, incluso con peatones que puedan tener algún tipo de discapacidad auditiva o visual. Y luego el otro estaba más centrado en el tema de envejecimiento y ver cómo mejorar todo el apoyo que se pueda dar asistencial y de formación a las personas mayores que viven solas en el hogar y fundamentalmente, con un valor añadido también, tener en cuenta a aquellos que están en el ámbito rural y tienen una especificidad más concreta. Bueno, yo creo que con esto más o menos he intentado hacer una primera presentación y luego ya cualquier cuestión que tengan ya lo vemos. Seguro Aquí que no he sí. cambiado todavía. De acuerdo, yo tengo unas cuantas. Gracias. Pues Antonio Sánchez, Toni, adelante. Él es el responsable el jefe de Innovación y Tecnología de Aguas Municipalizadas de Alicante, tiene una trayectoria profesional previa siempre en el ámbito de las TICs y las telecomunicaciones y bueno, pues aparte de también dinamizador y promotor de esta mesa, la idea es que puedas contar la experiencia que ya tenéis en la propia entidad y, si es posible, también vinculada con lo que ha sido, para tener esa perspectiva regional, una política regional de apoyo a la CPI, en este caso por parte de la Agencia Valenciana de Innovación. Así que todo tuyo. No, primero, muchas gracias a los valientes. A las 6:30 de la tarde está en una sesión en un Congreso de Innovación Pública, por lo tanto, los innovadores ya sois vosotros, ¿no? A mí me encanta esta mesa porque, digamos, hemos visto la financiación FIT, hemos visto el CEDETI, hemos visto la FEM, pero yo soy el sufridor, ¿vale? Yo soy el último de la cadena, yo no tengo a nadie más detrás, antes lo comentábamos, yo soy el ejecutor al final de los proyectos de compra pública innovadora entre mi entidad y por eso creo que tengo unas cuantas unas lecciones aprendidas, ¿no? Tengo 2 transparencias, no os preocupéis. O sea, no va a ser una presentación muy grande. Primero os explicaos lo que es Aguas de Alicante, que es la entidad para la cual trabajo. Aguas de Alicante es una entidad un poco especial porque como entidad tiene 120 años de antigüedad, más de 120 años, pero como entidad pública lleva desde el año 1953 en una configuración que solo permitía la antigua ley de contratos del sector público, que es una configuración de 50-50. Eso ya sabéis que está absolutamente prohibido. Lo que pasa es que es mayoría al final pública porque el presidente del Consejo de Administración es alcalde o alcaldesa de turno de la ciudad de Alicante y entonces el voto de calidad hace que la mayoría general sea de la parte pública, ¿no? Está formada por el Ayuntamiento de Alicante y por la empresa Hidracua, que es del Grupo Suez. No solo se gestiona el agua en la ciudad de Alicante, se gestiona el agua y el alcantarillado y el ciclo integral del agua en más poblaciones del área metropolitana, San Vicente, San Juan, Monforte, Petrel y Campello. Y como he dicho, es una entidad del ciclo integral del agua. Entonces, esta es la única transparencia que hay. ¿Cuál es nuestra experiencia dentro del tema de compra pública innovadora? Antes lo hablábamos fuera. Somos una entidad un poco extraña a la hora de que una entidad con tantos años de antigüedad, si no hubiera sido con innovación, no hubiera sobrevivido. Por 2 cosas, porque los ciudadanos no los tendrían en valor y porque las entidades públicas nos hubieran pegado por alguna patada hace muchísimos años. Si no lo han hecho, será porque algo haremos bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero reflexionar al final. ¿Por qué nos metimos en este lío de la compra pública? Pues nos metimos en este lío porque nos dimos cuenta que cuando empezamos a trabajar con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2018, queríamos llegar a una serie de indicadores y de objetivos de ejecución en nuestras operaciones y en nuestro saber hacer que no sabíamos.
No sabíamos cómo resolverlo. No teníamos ni idea. Es decir, mira que hemos hecho cosas, tenemos mucha historia, pero esto no sabíamos cómo hacerlo. Y empezamos en el año 2018 a informarnos. Oye, ¿existe la compra pública innovadora? ¿Quién habla de compra pública innovadora? Encontramos a la Fundación Universidad Empresa de Alicante, la Fundeum, que tenía un programa de activación de la compra pública innovadora y un curso de formación que daban con la cátedra de CPI de la Universidad de Zaragoza. Esa fue la primera información. Oye, a ver, esto suena que puedo hacer algo. El año pasado, ¿qué hicimos? Dimos un pasito más. El año pasado, en el año 2019, con la ayuda de la Agencia Valenciana de Innovación, realizamos un proceso de formación interna de compra pública innovadora y generamos la primera guía de compra pública innovadora centrada en economía circular y sostenibilidad. No quisimos poner solo el tema de ODS, porque queríamos centrarlo solo en los ámbitos que son de nuestra actividad. Los ODS son 17, son muy amplios y a nosotros no nos aplican. De hecho, en nuestro estudio dice que nos aplican solo 10. Hay 7 objetivos de desarrollo sostenible que no nos aplican a nosotros, ¿no? Esta guía lo que pretende es mi libro, está ahí, ¿vale? Y está descargable en las páginas web, podéis buscarlas. La guía no es una guía de compra pública e innovación, que hay varias emitidas por el Ministerio, por la Agencia Gallega, por la Agencia Valenciana. No es una guía de compra pública al uso, no enseña el procedimiento administrativo de una compra pública, aunque hay un pequeño resumen de lo que es el proceso administrativo. Explica también una parte pequeña de lo que es la economía circular, para que la gente también se centre un poco en lo que es la estrategia europea y la estrategia española de economía circular. Pero lo más interesante que hicimos es, nos fuimos a las entidades expertas que teníamos al lado de universidades y dijimos, dame ideas, todas las que tengas. Todas las ideas que tengas, de una manera ordenada, con unas fichas. Dame ideas para saber cómo puedo mejorar en el ámbito de economía circular y sostenibilidad. Aparecieron al final de la primera reunión que tuvimos y dijeron, pues la verdad es que van a ser pocas ideas, yo creo que no tenemos muchas. Y acabaron en 51 fichas. ¿Vale? Fijaros que de no tener ideas, de repente aparece 51 fichas. Esto es libre, esto es muy parecido, antes hablaba Sergio, hicimos como una expresión de interés, pero no nos fuimos al mercado, no queríamos llamarlo al mercado, nos fuimos directamente a las entidades investigadores que teníamos por las cercanas. ¿Qué estamos haciendo en 2020? Hemos dado el paso que está dando ahora CETI de hacer una consulta preliminar de mercado en un ámbito en el cual hemos visto que no había solución. Cuando hemos preguntado a las universidades no hemos encontrado solución, que es un ámbito muy específico del ciclo integral del agua, que son sensores muy específicos para medir la calidad del agua, que están en laboratorio, son biosensores, y luego también plataformas transparentes de la transmisión de datos de los sensores, tanto a la administración pública como a los gestores, como al propio cliente. Posiblemente con blockchain o con algún tipo de tecnologías, pero nosotros vamos a ser un poquito transparentes en este tipo de cosas, ¿no? Aquí es una de las primeras lecciones aprendidas, o sea, cuando te planteas hacer una consulta preliminar de mercado, te pones delante de una hoja y dices, vale, como entidad ya no puedo hacer el cortapega. Eso no existe. ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho. Entonces tienes que ponerte con un folio en blanco y decir, venga, vamos a ponernos a escribir. Coño, ¿y qué artículos pongo? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y la propiedad intelectual cómo la hago? ¿Y la ficha cómo la recojo? ¿Y cuándo la publico? ¿Y dónde la publico? Porque eso también es una de las primeras lecciones aprendidas, que es eso, si entras en la plataforma de contratación de Estado en cuanto a consulta preliminar de mercado, cada entidad pública la está publicando donde le da la gana, ¿eh? No existe un criterio único, hay gente que la publica en documentación, gente que ha hecho una publicación al uso, o sea, fijaros, nosotros andamos un poquito despistados en este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde queremos acabar? Queremos acabar en el año que viene o el siguiente, estamos siendo bastante precavidos en el tema como con una licitación pública, de todo el proceso o solo una parte del proceso, dependiendo de lo que nos diga el mercado. Si al final encontramos una solución de mercado que está en un nivel de madurez tecnológica muy alta, pues hará una licitación al uso. Si le falta algo de innovación, pues ya buscaremos qué tipo de proceso es el más adecuado para realizar esa compra pública, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros problemas que te encuentras cuando empiezas a hacer este tipo de cosas es que hay mucha guía, sí, pero hay poca práctica. Y eso es una de las lecciones que hemos aprendido, es decir,
cada entidad es diferente, cada compra es diferente y cada compra es innovadora por sí. O sea, hay una innovación en cada una porque tienes que sentarte dentro de un documento y tienes que asumir cuáles son los riesgos de lo que escribas, sobre todo en una serie de conceptos que todas las empresas están muy preocupadas, que es la propiedad intelectual. Yo creo que eso es el secreto industrial de la propiedad intelectual, eso es una de las cosas. Entonces, ese documento de preguntas frecuentes, esas jornadas de diseminación, y yo tengo una gran suerte, pues de decirlo, porque la parte que me soporta, la parte de secretaría, es una secretaría muy ávida y facilita mucho los procesos de innovación, porque están muy acostumbrados a hacer procesos de innovación. Eso es una de las grandes ventajas, ¿no? Pero yo imagino otro tipo de entidades y comprendo que sean bastante reacias. La típica frase esa de no te líes, hazlo como siempre, saca el concurso como siempre lo has hecho y no te líes en hacer cosas raras, que lo que queremos al final es no complicarnos mucho. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Toni, y gracias a los cuatro por ajustarnos a los tiempos, que es lo que nos permite tener unos minutos todavía. Yo no sé si nos echan estrictamente a las 7, pero aunque fuera así, todavía tenemos, como digo, unos minutos para intervenciones. Yo tengo varias preguntas, pero preferiría, ¿no?, pues los que estáis sentados, quizá, no sé si de viva voz, a lo mejor os escuchamos, y si no, o tenemos micro, pues adelante. Y si agotamos el tiempo con preguntas del público, mejor, que creo que ya habéis escuchado bastante tiempo y ahora toca también preguntar. Pues te están acercando por aquí un micro. Os presentáis brevemente diciendo quiénes sois y luego ya hacéis la pregunta difícil. Adelante. Adelante, sí. No, que no tiene que ver. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Soy José Manuel Martínez, vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid. Yo tenía dos preguntas. Una, estoy un poco descolgado desde hace algunos tiempos sobre la experiencia concreta de la compra pública y no he oído hablar de Inmocompra e Inmodemanda. Preguntaba si eso ha desaparecido en el CEDETI. Aquí hay dos proyectos de Inmocompra y Inmodemanda. Y luego, por otro lado, en cuanto a acercar la compra pública a las entidades locales, y en el sentido también de la compra pública inversa, que se haga de las empresas, no sé si os habéis planteado en algún momento en dos escenarios que aparecen escondidos en la ley de contratos, que uno es los contratos de iniciativa particular, es decir, que los empresarios te propongan un contrato, y otro, la contratación conjunta esporádica para unir a varias entidades locales a desarrollar un contrato de compra pública de innovación, porque a lo mejor una sola o dos no pueden hacerlo. Son dos caminos que creo que no están explorados. Muchas gracias. Pues a lo mejor por la parte de Inmocompra. Pues decir que Inmocompra y Inmodemanda son dos cosas distintas, complementarias. Inmocompra es lo que hacemos nosotros, que ahora se llama Línea FID, es lo mismo, ¿vale? Antes se le llamaba también Inmocompra, pero ahora, bueno, nos hemos quedado más con la denominación de Línea FID. Inmodemanda, ahora os explicará Sergio, sigue existiendo. Y por lo que la segunda cuestión que planteabas, lo de la colaboración, que creo que una de las sugerencias que hacías es la colaboración, ¿no? La solicitud de ayudas entre varias entidades en colaboración para asumir los costes conjuntamente. Directamente hacer el contrato conjuntamente, hacer contratos conjuntos. Contratos conjuntos, a ver, yo te contesto desde la parte que me toca a mí como Ministerio de Ciencia, que es la financiación, la cofinanciación de este tipo de actuaciones. Si son en colaboración entre varias entidades locales, bueno, no hemos hecho la prueba con entidades locales, pero sí la hemos hecho con comunidades autónomas, y la verdad es que no la vamos a repetir, porque es extremadamente... Nosotros tenemos un pequeño inconveniente / dificultad, que es que la cofinanciación no la ponemos nosotros, realmente la ponen los fondos europeos, ¿vale? El fondo FEDER. Entonces nos tenemos que regir en todo momento por la normativa FEDER, y es una normativa extremadamente puntillosa, por decirlo así, y el seguimiento de las operaciones y el desarrollo y la ejecución de las operaciones cuando ya se hace por un solo beneficiario es complejo, pero si ya mezclamos a varios beneficiarios es casi ingobernable, con lo cual lo que estamos haciendo es trasladar
ese componente de colaboración de la fase 1, que es la fase de I+D+I propiamente dicha, que es la que está cofinanciada con FEDER, a la fase 2, que esa ya no está cofinanciada con FEDER y por tanto no se tiene que someter a toda la normativa FEDER que es aplicable a la fase 1. Y digo trasladar esa colaboración a la fase 2, pues poniendo el énfasis en la réplica de la solución innovadora, es decir, que la traslación de la solución innovadora o la réplica o la implantación o el despliegue pues se potencie entre el mayor número posible de entidades. Es decir, que ya, por ejemplo, en las solicitudes estamos valorando la identificación de clientes lanzadores. Cuando nos someten una propuesta a evaluación, nosotros puntuamos especialmente aquellas propuestas en las que se ha identificado no solo el cliente lanzador 1, que sería el beneficiario, el solicitante, ¿no?, de la ayuda, sino que además ese solicitante ha identificado a otros clientes. ¿Vale? A otros clientes lanzadores, a otras entidades que pueden ser pues, de ámbito autonómico, de ámbito local, del ámbito que sea, que van a desplegar o que están interesados en desplegar esa solución innovadora. Entonces, hemos trasladado esa colaboración de la fase 1 a la fase 2 porque en nuestro caso, que tenemos que financiarlo con cargo a FEDER, pues hacer esa colaboración o potenciar esa colaboración en fase 1 pues a nosotros nos da muchísimos problemas. Entonces, bueno, no sé si he contestado más o menos a lo que habías planteado, pero es la dinámica que estamos siguiendo porque nos interesa mucho que el despliegue sea lo más amplio posible, ¿no? Pero la colaboración en la fase 1, que es la de I+D+I propiamente dicha, nos está planteando ya dificultades y bueno, pues lo vamos en el futuro pues queremos enfocarlo de esta manera. Sí, y en cuanto a Innodemanda sigue vigente. Es un protocolo que firmamos con una entidad pública que vaya a lanzar una licitación y lo que hacemos es sincronizarnos en los tiempos de tal forma que las empresas que que necesiten hacer I+D para los trabajos que quieran hacer en caso de ganar la licitación, pues antes del fin de plazo de presentación de ofertas, sepan si CEDETI va a apoyarlas con un proyecto de I+D. En el año 2019 únicamente firmamos un protocolo. Parece que ahora pues no está teniendo mucho éxito esta figura. Y sí es cierto que lo que nos ha pasado alguna vez es que esos organismos con los que hemos firmado ese protocolo de adhesión de Innodemanda, para las licitaciones no se requería mucha I+D. Entonces, la intensidad de ayuda que da CEDETI depende mucho de cuánto estemos en el lado de la investigación, del desarrollo, de la innovación. Entonces, cuando estamos ya muy en la innovación, no damos tramo no reembolsable, o sea, las condiciones ya no son tan buenas, damos un porcentaje muy pequeño, perdón, y quizá por eso no tenga tanto éxito, pero sigue vigente la línea. Yo no sé si más o menos te hemos respondido. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias en primer lugar por estar aquí porque me ha parecido súper interesante esta presentación. Yo soy Ramón Roca, director general de Modernización y Administración Digital del Govern Balear y quería preguntar, porque lo desconozco y quizás pregunte algo obvio, pero ¿qué papel puede jugar una universidad en este conjunto, digamos, de innovación, desarrollo y compra innovadora? Porque nosotros, como comunidad autónoma, sí que tenemos una colaboración muy estrecha en este caso con la Universidad de las Islas Baleares, y muchas de esas ideas de innovación nos vienen de allí, de la universidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer participar a la universidad de este proceso de compra pública innovadora? Sí. Te voy a contestar yo porque es lo que he hecho. Lo primero explicándoselo. Por la universidad, pues las universidades están muy alejadas del proceso de contratación pública. Tienen sus propios procesos, pero lo que son los organismos investigadores, institutos, centros que están dentro de las universidades están muy lejos del tema de contratación pública. Sí que se presentan a muchas subvenciones, a muchos temas de ministerios, de Europa y tal, pero luego en este tipo de procesos normales de contratación pública no saben. Entonces hay que explicárselo. Y lo siguiente es, dentro de lo que son las consultas preliminares de mercado, en cierta manera, casi obligarles a que se presenten. Obligarles a que se presenten porque tienen muchas ideas, tienen muchos proyectos en los cuales, ¿qué se busca en la consulta preliminar de mercado? Se busca también que se conozcan entre ellos todos los operadores de mercado
para que luego en la futura licitación puedan llegar a colaborar, a llegar a presentarse en común. Entonces, esa parte que igual le falta de industrialización o de puesta en marcha de soluciones, que se las dé una empresa, y la innovación también se vaya desde la universidad hacia la propia empresa. Lo normal, y eso Diego podrá decirlo más, lo normal es que cuando se pasa una consulta preliminar de mercado, los operadores, cuando van a la misma, se van conociendo entre ellos y de lo que pensaban que iban a ir solos, luego suelen unirse entre ellos. Yo por completar simplemente un poco en la línea que decías tú, Tony, cuando hemos hecho nosotros la consulta al mercado, ahí hemos visto claramente lo que estaba diciendo. No hay una sola empresa, una sola institución que pueda hacer frente y que pueda desarrollar lo que nosotros hemos planteado. Tiene que ser una colaboración conjunta entre varias entidades, donde participen también universidades. Nosotros cuando empezamos con el proyecto sí que había alguna universidad que estaba interesada en participar, y de hecho puede participar de la mano de alguna empresa. Directamente con nosotros no, porque era lo que estábamos diciendo. El presentarse a una licitación es un procedimiento que ellos habitualmente no lo hacen como tal. Pero es fundamental, y en los dos retos que tenemos nosotros identificados tiene que ser una colaboración de varias entidades. Una sola no puede desarrollar ninguna de las tecnologías que hemos planteado. Sí, y luego, por otro lado, están las universidades como beneficiarias. En el programa FID está la Universidad de Córdoba y la de Murcia, y nosotros, el modelo de CEDETI, como es comprar para ceder, la ley de patrimonio no nos permite ceder directamente a las universidades, pero sí a las consejerías a las que estén adscritas. Y si entráis en la web de CEDETI, uno de los retos que tenemos es con la Universidad de Murcia, a través de esa consejería a la que pertenecen, de tal forma que podéis estar en ambos lados de la jugada. Incluso añadiría un tercer... Me parece una pregunta muy interesante porque creo que tienen tres papeles. El papel de presentarse como oferentes de conocimiento, o bien directamente si es una compra precomercial, o vía transferencia a una empresa, si es compra de soluciones innovadoras o CPTI. La vía de ser compradores, pero está la vía de ser asesores, neutrales, que nosotros defendemos, ¿no? Por citar un caso concreto que fue una universidad, pero fue el CIEMAT, en un proyecto de los de Innocompra de hace tiempo que tenía que ver con una biorefinería en Castilla-La Mancha, en quien delegó la consejería, en ese caso de Castilla-La Mancha, que nunca había comprado una biorefinería, la asesoría tecnológica para entender, ¿no?, para estar de este lado de la mesa, fue pues a un organismo público de investigación, en este caso nacional, el CIEMAT, pero podía haber sido una universidad. Nosotros siempre las universidades, cuando vienen diciendo ¿dónde está mi dinero?, le decimos fenomenal, y trabajamos con alguna, con la de Murcia, pero ponte las pilas para comprar, y segundo, busca tu espacio para asesorar, ¿no?, para ese conocimiento que no tiene a veces la administración y que no va a capacitarse para un solo proyecto, ¿no? Busca estar del otro lado como asesor independiente. Si me permites, yo creo que hay algo que quizá en España se explora poco, que es la posibilidad que tienen las universidades, los profesores, de hacer empresas de base tecnológica, crear sus propias empresas, y también la posibilidad de que las administraciones tomen el rol de empresarios. Yo que soy de una zona muy despoblada, yo creo que el planteo es que en mi pueblo nadie va a poner una empresa, porque la gente que tiene iniciativa ya no está allí. Sin embargo, tanto la Constitución 128 como la Ley de Bases y el artículo 86 prevén que las administraciones tomen el rol de empresarios, y una forma muy interesante de hacerla es unirse a algún profesor universitario para crear una empresa de base tecnológica para desarrollar algo concreto, y luego ya quizá esta administración, una vez que la empresa esté funcionando, no quiera seguir siendo empresaria y venda esa empresa, pero sí que puede poner en marcha empresas de la administración. Eso es algo que tenemos bastante olvidado en España, pese a estar, digo, en la Constitución y la Ley de Bases. Sí, la pregunta que planteaba Samón es totalmente pertinente, y además es que entra de lleno en lo que mencionaba de la transferencia de conocimiento inversa. Las universidades son los principales generadores de conocimiento de un país. Lo que pasa es que normalmente el camino que recorren es de la transferencia de conocimiento clásica, que es que ellos hacen sus investigaciones y sus estudios, sus publicaciones, sus papers, etcétera, y luego hay que dar el salto a la aplicación práctica. Precisamente la CPI en lo que se basa es en hacer ese camino, pero a la inversa, es decir, de la detección de la necesidad al desarrollo de la solución innovadora ad hoc. Pero bueno, creo que las universidades tienen todo el papel que quieran asumir dentro de eso, siempre teniendo en cuenta que, claro, no es el esquema habitual que ellas siguen, ¿no?, pero que verdaderamente son una pieza fundamental del sistema de la CPI, en mi opinión. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más de los, ya no sé si valientes o resistentes, que quedan por aquí? Yo no sé si, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos que cerrar. No miro a la persona que entiendo que es de la organización. Deberíamos. Bueno, pues yo me quedo con algunas preguntas sin tintero. De todas maneras, pero en fin, por no torturar más, ahora en la salida, si tienen también alguna pregunta más directa, pues estamos, creo, ¿no?, a su disposición. Muchísimas gracias por todo.